¿Cómo están, chicos? Estamos terminando la lectura del libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de la Biblia, es el tercer libro del Pentateuco. Para los que no conocen, o si es que todavía no le dijimos, el Pentateuco es ese conjunto de 5 libros que está al principio de la Biblia, que fue escrito por Moisés. Y Pentateuco significa penta, 5, como pentagrama o pentágono, y teucos, libros o volúmenes. O sea que básicamente sería una enciclopedia de 5 libros o 5 tomos dentro de la Biblia. Levítico hace alusión a los levitas, que era una de las tribus de Israel, más precisamente los descendientes de Leví, que eran los encargados de la parte religiosa del pueblo, eran del cual estaban los sacerdotes. El tema principal del libro de Levíticos es la santidad de Dios y el sacerdocio. La primera parte nos habla de Israel, de los sacrificios y la pureza de la comunidad. Los 7 primeros capítulos nos enseña cómo los sacerdotes debían realizar los sacrificios, las ofrendas que daba el pueblo en concepto de perdón de pecados, en concepto de ofrendas de paz, y cómo los sacerdotes debían administrar y oficiar estos sacrificios. También hace una reseña de cómo fueron ordenados al sacerdocio Aarón y sus hijos. Nos enseña acerca de la santidad de Dios. Y yo en lo personal este libro lo leí a los 11 o 12 años y me llamó mucho la atención cómo aborda algunos temas que nunca me imaginé encontrarlos en la Biblia. En este libro encontramos, por ejemplo, que no solo se denuncia, sino que se prohíbe la homosexualidad, el incesto. Son dos prácticas que están prohibidas determinantemente. Nos vamos a encontrar también una serie de leyes y normas sanitarias. No nos olvidemos que el pueblo de Israel estaba en medio del desierto, estaban viajando desde Egipto a la tierra prometida y ellos habían quedado varados o habían quedado dando vueltas en el desierto. Y no eran 10 o 20 personas, era un pueblo entero que se estaban moviendo como un campamento. Y todo esto requería que tengan ciertas normas de higiene. Ellos no tenían un hotel a donde pasar, sino que más bien eran ellos el hotel. Y esto llevaba a que tengan ciertas normas de higiene. También nos encontramos algunas enseñanzas que tienen que ver con la lepra, que era una enfermedad muy grave que había en esa época que afectaba la piel y aparentemente era muy contagiosa. Los que eran contagiados tenían que dejar el campamento y se iban a un campamento que estaba aparte. Y para volver después que eran sanos, para volver a estar con el pueblo, tenían ciertos pasos que seguir, y estos pasos eran administrados por los sacerdotes. También enseña acerca de las fiestas que llevaba el pueblo judío. El pueblo judío era un pueblo que tenía muchas celebraciones en el año, y aquí se le enseña a los sacerdotes cómo organizar estas celebraciones y cómo llevarla a cabo. Si se dieron cuenta, en la lectura había una trampita. El día viernes la lectura no era de Levítico, sino que era de Hebreos, y un poco era para que quede la comparación entre el sacrificio de Cristo por el pecado, por nuestro pecado, así como los sacerdotes ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo. Cristo se ofreció en sacrificio por nuestros pecados, y por medio de ese sacrificio
Dios hoy nos ve a nosotros santos. Quiero dejarle una lectura más, se encuentra en 1 de Pedro 2:9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este texto me voló la cabeza cuando lo comparé con Levítico, porque Pedro nos está diciendo: ustedes son ese sacerdocio del que hablo en Levítico, son esa nación santa de la cual hablo en Levítico. Y como les decía cuando empezamos la clase hace 10 días, cuando Dios nos da una orden es para beneficio nuestro principalmente, pero acá también nos enseña que al ser una nación santa, a ser un pueblo adquirido por Dios, es para que anunciemos las virtudes de Dios, para que los que nos ven y nos conocen puedan llegar también a la salvación. Cuando vean esa conducta, cuando vean esa actitud que nosotros tenemos, digan: esa persona tiene algo diferente, quiero ser como él, y nosotros podamos dar testimonio de Cristo. Y bueno, quiero alentarlos a que sigamos leyendo la Biblia. Vamos a arrancar con el libro de Números. Están preparando algo muy lindo las chicas para el libro de Números. Y bueno, alentarlos que sigan leyendo, que sigan estudiando la Biblia, que es algo que los va a acompañar por el resto de su vida. Muchas gracias, chicos.